Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 4 de Zacarías. Pongamos mucha atención, mis hermanos, abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender el mensaje de Dios, porque diariamente el Señor nos habla a través de sus Escrituras y diariamente nos habla diferente, para que así podamos nosotros caminar de su mano, podamos seguir sus pasos y seguir haciendo la voluntad de Dios. Comencemos pues, mis hermanos, y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel que hablaba conmigo volvió y me sacudió, como se despierta un hombre que está dormido. Me preguntó qué veía yo, y le dije, veo un candelabro de oro macizo, con su estanque de aceite arriba, y 7 lámparas. También hay cerca del candelabro 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pregunté al ángel que estaba conmigo, ¿qué querrían decir esas cosas? Me respondió, ¿cómo? ¿No lo sabes? No, Señor, insistí yo. Entonces continuó, estas 7 lámparas son los ojos de Yahvé, que miran por toda la tierra. Le volví a preguntar, ¿qué representan esos 2 olivos puestos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Me volvió a decir, ¿cómo? ¿Tampoco sabes lo que quiere decir? No, Señor, le repliqué. Él me explicó, son los 2 ungidos con aceite fresco que están ante el Señor del mundo entero. Esta es una palabra de Yahvé para Zorobabel, ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu. Miren esa montaña tan inmensa, pues bien, será completamente allanada delante de Zorobabel, y de ella extraerá hasta la última piedra que corone el templo, en medio de aclamaciones de gracias. Una palabra de Yahvé me fue dirigida. Las manos de Zorobabel pondrán los cimientos de este templo, y ellas mismas lo terminarán. El día en que se puso la primera piedra, les pareció ser una cosa sin importancia, pero ahora es una alegría para todos ustedes ver la piedra que corona el edificio en manos de Zorobabel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos dice que el ángel de Yahvé vino y despertó a Zacarías como se despierta un hombre que se encuentra dormido. Y luego él tuvo esta visión sobre Zorobabel, que iba de nuevo a edificar el templo y que iba a ser muy fuerte de nuevo Israel. Esta visión Zacarías no la comprendía, no entendía qué es lo que quería decirle el Señor a través de esta visión. Como también a nosotros a veces, cuando se nos dice algo y no entendemos, este hombre en esa visión era el mismo Dios quien le estaba hablando. Siempre en la palabra de Dios es el ángel de Yahvé, pero es el mismo Dios quien les habla a los profetas, quien les está transmitiendo el mensaje. Y entonces todo el pueblo de Israel había sido infiel al Señor. Y Zorobabel iba a edificar de nuevo el templo, iba también a edificar la ciudad ya que había sido destruida por las demás naciones. Y Zorobabel, que iba a reconstruir todo eso, todo el pueblo de Israel iba a estar también sometido a él, a ese hombre. Pero los dos, las dos partes, iban a estar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Iban a hacer su voluntad. Las dos partes, Israel y el partido de Zorobabel, iban a hacer caso a la palabra de Dios. Esta es una palabra de Dios dirigida al profeta Zacarías para que hablara así al pueblo de Israel. Hermanos, Dios siempre estuvo cuidando a esta nación, siempre estuvo de acuerdo con ellos, ¿verdad? Aunque les fue muy mal en muchos tiempos, aunque esa ciudad fue destruida por otras naciones, Dios aún así vuelve a darles la oportunidad, vuelve a darles la felicidad que ese pueblo tal vez por mucho tiempo no tuvo. Pero fue por eso, mis hermanos, que Dios, aunque este pueblo fallaba, aún así era uno de sus preferidos. Era la nación de los judíos por la que él siempre velaba. Y entonces les hace ver que muy prontamente ellos, por manos de este hombre, será de nuevo Israel reedificada y el templo también de la misma manera. Todo esto, mis hermanos, porque Dios amaba mucho a los judíos, porque aunque le fallaron una vez o tal vez muchas veces, como nosotros sabemos hacerlo,
¿verdad? Dios nos perdona muchas veces y aún así seguimos cayendo, seguimos siéndole infiel al Señor. Abramos nuestros corazones, mis hermanos, y estemos atentos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra persona? Porque así como a este pueblo, que siempre aunque le fallaba, Dios siempre les ayudaba. No los dejaba solos. Así tampoco nos deja solos a nosotros. Somos pecadores, caemos continuamente en Él, pero el Señor nos vuelve a levantar, nos vuelve a ayudar y nos vuelve a sostener de su mano para que prosigamos haciendo su voluntad. Sigamos, no importa, mis hermanos, que caigamos en el pecado, porque somos pecadores, nacimos pecadores, de hecho. Y Dios nos va a sostener, nos va a llevar de su mano, no nos va a dejar solos nunca, pero con esa condición de que siempre sigamos sus pasos. Este pueblo se dejó llevar muchas veces por su pecado. Entonces, por eso es que Dios los desparramaba, los llevaba a otras naciones para que sufrieran las consecuencias sobre el pecado que ellos habían cometido. Dios, mis hermanos, les aseguro que Él nunca nos quiere hacer daño, Él siempre nos quiere proteger, nos quiere sacar de ese pecado, nos quiere liberar de todos nuestros males, hablándonos continuamente. A nosotros nos habla a través de las lecturas para que sigamos sus pasos, para que no caigamos. Pero si nunca leemos la lectura, si nunca leemos la palabra de Dios que está allí al alcance nuestro, pues ¿qué piensa usted, mi hermano, mi hermana, que va a ser de nuestra persona? El Señor nos quiere sacar adelante, pero necesitamos estar continuamente en oración, sacarle provecho a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Él, que es lo más importante que nosotros debemos llevar a cabo. Este pueblo fue muy infiel. Cuando era infiel, el Señor les enviaba a los profetas para que les avisara que se comportaran, de lo contrario, los iba a sacar de allí y los iba a llevar a otras naciones como esclavos. Eso les sucedía, y por eso, cuando miraba a una persona que era fiel, luego el Señor hablaba con esa persona, y es que miraba sus corazones, miraba su entendimiento, que sí, en realidad esa persona iba a poner atención a las palabras del Señor. Y así era como los profetas, en este caso Zacarías, fue y habló al pueblo, le dio una buena noticia sobre todo esto que iba a suceder, de que de nuevo su templo y su ciudad iba a ser reconstruida por manos de Zorobabel y estos dos grupos, o sea, esta persona que iba de nuevo a restablecer la ciudad de Israel. Pues entonces ya ellos todos unidos iban a estar con el Señor, iban a volver a llevar sus ofrendas, iban a hacer caso de Él, de su palabra, y no iba a haber problema alguno ya, porque ya iban a estar atentos a lo que Dios les dijera. Y por eso el Señor se escogía a personas, así como el profeta Zacarías, para hablar con el pueblo. El pueblo tenía que estar atento y estos hombres tenían que ir y llevar la palabra de Dios ante ellos. A hoy, como les digo, mis hermanos, a nosotros se nos habla a través de las lecturas. Esas lecturas se escribieron desde en aquel entonces para que nosotros pusiéramos siempre atención y lleváramos a cabo la palabra de Dios a otros hermanos y hermanas que tal vez no están instruidos en la palabra del Señor. Es importante que nosotros instruyamos a los demás, les hablemos de la buena nueva del Señor, pero muy en especial también del Antiguo Testamento. Porque si no hablamos del Antiguo Testamento a nuestros hermanos y hermanas y solamente comenzamos hablándoles del Nuevo Testamento, muchos de ellos no van a entender, ¿verdad, mis hermanos? Porque el Nuevo Testamento nos habla siempre de los profetas, de Moisés, de nuestro padre Abraham, de David, de Salomón, de todos ellos nos habla la palabra de Dios. Y entonces, mis hermanos, pero si no leemos al Antiguo Testamento, donde se nos habla de todos ellos, pues no vamos a entender la palabra de Dios. Por eso, como les digo, es muy importante que leamos las dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para así poder entender la palabra de Dios perfectamente. Hermanos, les aseguro que nosotros, si continuamos leyendo la palabra de Dios, si continuamos poniendo atención a lo que el Señor nos dice a través de esa palabra, no vamos a caer continuamente en el pecado.
Claro que tal vez sí vamos a caer, pero vamos a estar atentos a no ofender a Dios gravemente, ¿verdad? Porque muchas personas gravemente lo están ofendiendo continuamente. Al Señor no se le ofende así. Tenemos que estar atentos, abrir nuestra mente y nuestro corazón para no caer en el pecado y mucho menos ofender a nadie, que al Señor le vaya a doler lo que nosotros hagamos. Porque al Señor le duele que nosotros estemos ofendiéndolo y estemos nosotros cayendo en las mismas tentaciones y maldades de este mundo. Por eso a este pueblo el Dios Todopoderoso les enviaba profetas y les enviaba personas para que sacara adelante al pueblo. En esta ocasión a Zacarías y a Zorobabel, quien iba a reconstruir de nuevo el templo, y todo el pueblo. O sea, todo el pueblo estaba totalmente destruido, las casas, los lugares donde ellos se paseaban, las plazas y todo eso había sido tal vez destruido, y Dios les envía a esta persona para que reconstruya, vuelvan a ser felices, buscando siempre del Señor, ¿verdad? Si no buscamos del Señor, la felicidad no la vamos a encontrar por ningún lado. Nuestro rostro siempre va a estar cabizbajo si no buscamos del Señor. Busquémosle para tener felicidad completa y no que todo el tiempo andemos agachados como los borregos, ¿verdad? Los borreguitos siempre están viendo hacia abajo, no saben a veces ni por dónde caminan. Así estamos nosotros. Busquemos pues del Señor para traer siempre la frente en alto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.